poco a poco las escrituras y vamos a andar viendo la importancia de prepararnos como guerreros de nuestro Dios, como peleadores de nuestro Dios. Y ahorita vamos a estar explicando más profundamente este concepto. Cada uno de nosotros, como cristianos, tenemos el gran privilegio de servir a nuestro Dios. Todos, cada uno de nosotros, todos, podemos ser victoriosos siempre y cuando estemos con nuestro Dios. Jesucristo es el que nos da la victoria y es el que nos puede ayudar para poder, cuando llegan los ataques de Satanás, poder darles un jab, o poder darles un uppercut, o poder noquear a Satanás, poder ganar y ser victoriosos. En las Escrituras, en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de la importancia que es para nosotros ser peleadores espirituales, pero que podamos ejercitar nuestra sabiduría y nuestro conocimiento para poder distinguir entre el bien y el mal. Se necesita un ejercicio espiritual para poder estar listos cuando Satanás nos mande las tentaciones, esos dardos de tentación, dardos de Satanás. Ahí en Efesios capítulo 6 nos habla más acerca de esto, pero necesitamos estar entrenados para poder pelear correctamente. Dice la palabra de nuestro Dios, vayamos a las Escrituras. Dice la Biblia, allí en Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 12. Rápidamente ahí, Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 12, sabemos que Pablo es el autor de esta carta, escribiéndosela ¿a quién? A Timoteo. Timoteo fue un predicador joven, un ministro joven, que Pablo, al verlo en ciertas ciudades, allí en Listra e Iconio, y cómo lo vio, cómo vio su buen ejemplo, su buena influencia que tenía en las congregaciones. Por eso es muy importante tener también buena influencia, porque los demás se dan cuenta. En este caso, Pablo se dio cuenta de Timoteo y bueno, le dijo: vente, te ayudo a capacitarte en las cosas de nuestro Dios. Lo invitó a ser también un trabajador para nuestro Dios. Después vemos que él es dejado en Éfeso. Ahí en la primera carta de Timoteo, primera Timoteo capítulo 1, desde el capítulo 1 habla de cómo y la razón por la cual Pablo dejó a Timoteo, a este joven predicador, en la iglesia de Éfeso. Y era para pelear precisamente, para defender, para poder estar capacitado y ayudar a la iglesia de Cristo que se encontraba allí en Éfeso. Pero cuando vemos el capítulo 6, dice en el versículo 12, y este es el versículo clave para nuestro estudio, y dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vemos aquí que la palabra pelear viene a ser rema en nuestro corazón también cuando leemos esto, y nos motiva para también pelear a sí mismo. Por eso, como ven en el pizarrón, ahí dibujé unos guantes de tipo boxeador. Sabemos que los boxeadores usan los guantes para pelear, pero antes que el boxeador entra al ring, antes que el boxeador pelea sus 12 rounds,
tiene que ejercitar, tiene que estar preparado, primero que nada, mentalmente, emocionalmente, físicamente a la misma vez. Tiene que estar listo para poder pelear. Y esta victoria, vuelvo a repetir, la victoria espiritual, cuando peleamos espiritualmente hablando, la victoria nos la da nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es con nosotros, pregunta mismo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie estará y podrá ganarnos. Pero sí es necesario, como dice aquí la indicativa en este versículo, pelear la buena batalla. No es cualquier batalla, no es cualquier pelea. Los cristianos no andamos buscando pleito, cualquier pleito. Los cristianos no andamos buscando enemigos. Pero sí estamos preparados para la pelea, como dice aquí, la buena batalla de la fe. Esta pelea, esta batalla se considera como algo bueno. Algo bueno. ¿Cómo es posible? Yo entiendo que cuando leímos las Escrituras, en veces vienen ciertas incertidumbres, o aún se les puede decir como incógnitas, ¿no? Ciertas preguntas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que una batalla sea buena? Es lo que vamos a estar viendo por un momento. Pero antes, acuérdense del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él mismo sabía que él tenía un ministerio y él tenía una guerra espiritual, una batalla espiritual. La vemos ahí. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, rápidamente. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Nos vamos a dar cuenta cómo es que el apóstol tenía o consideraba esta batalla en la vida de él. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4, dice: tú pues, hablando con Timoteo de nuevo, ya después de unos cuantos años, ya listo para, aún Pablo listo para morir, listo para fallecer, para ser otro mártir más, dice: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, aquí va la enseñanza. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es muy importante esa escritura. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros somos soldados de la cruz, dice el bello himno. Nosotros somos guerreros de nuestro Dios, de la milicia espiritual. Nosotros tenemos una batalla en la cual, como Pablo le dijo a Timoteo, hay que sufrir. Sí, sufre penalidades, pero no como cualquier persona sufre, sino como un soldado de Jesucristo. Así es, el soldado de Jesucristo sí sufre. Sufre por las críticas que le dan en el trabajo, que empiezan a murmurar en contra del cristiano por ser muy honesto. Dicen: ay, tú eres muy honesto, ¿cómo no puedes echar una mentirita por lo menos blanca, ¿verdad? Por lo menos blanca, ¿verdad? Ayúdanos, dicen los amigos, ayúdanos, no nos metas, no nos eches de cabeza, si nos vistes, pero pues no digas que nos viste, ¿verdad? El soldado de Jesús sufre en ese sentido, porque va a decir la verdad y los amigos se les van a echar encima y las personas lo van a criticar. El soldado de Jesús sufre penalidades por ser una persona recta delante de Dios.
una persona humilde ante las cosas de nuestro Dios. En veces las personas nos dicen: ¿por qué te dejas? ¿Por qué no le respondes igual? ¿Por qué no le das la misma cachetada que te dieron? Figuradamente o literalmente. ¿Por qué no actúas como están actuando contra ti? Un soldado de Jesús sufre penalidades. Sabe que el que se humilla será enaltecido, será bendecido por nuestro Dios. Entonces, Pablo reconocía su misma batalla. Él mismo eligió servir a pesar de las batallas en las cuales él se confrontaba, en los adversarios. Él tenía adversarios, tenía enemigos, como vamos a tener nosotros también, adversarios, enemigos. Nosotros somos de Jesucristo, y como Jesucristo tuvo al adversario número uno, que es Satanás, al diablo, en contra de Satanás, ¿qué creen? También nos vamos a hacer enemigos del diablo. Se dice por ahí, me acuerdo que mi papá una vez me dijo: tus amigos, realmente los verdaderos, tus amigos, los que son verdaderamente tus amigos, tienen tus mismos enemigos. Pónganse a pensar en eso. Los verdaderos amigos tienen los mismos enemigos. Nosotros que somos amigos de Cristo, y Cristo tuvo ese enemigo mayor, principal, que fue Satanás, también será nuestro enemigo. Si a Jesucristo lo maltrataron, si a Jesucristo lo criticaron, si a Jesucristo lo humillaron, prepárense también para ser humillados por la crítica. ¿Cómo es posible que vas a creer que Dios creó todo lo que vemos en 6 días? Es absurdo, dicen los profesores en las universidades, los profesores en las escuelas, los maestros. Dicen: es absurdo. Quien haya sido, dicen ellos, quien haya sido, duró 4.2 billones de años para que todo esto sucediera. No pudo haber sido en 6 días. Se burlan de nosotros. Y somos un espectáculo en la clase, ¿verdad? Somos un espectáculo en la clase. Porque dentro, en la clase del profesor, con 30 o 35 estudiantes, uno como cristiano se levanta y dice: pues yo creo que, como dice la Biblia, que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. El maestro te critica, te refuta, es decir, te trata de ganar el argumento, y los demás estudiantes se quedan viendo y hasta se burlan. Entonces, sufrimos penalidades, sufrimos como soldados de Jesús, de Cristo. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 16 y versículo 8. Pablo de igual forma, Pablo aquí hablando con los hermanos de la iglesia en Corinto, la iglesia de Cristo, pero en la ciudad de Corinto, les dice a ellos, fíjense nada más lo que él encontró en Éfeso, en donde dejó a Timoteo. Dice en 1 Corintios, capítulo 16, y en el versículo 8 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, hasta la fiesta del Pentecostés. Aquellos que ya han leído Hechos 2, ¿se acuerdan, verdad? Pueden hacer una conexión, ¿verdad? De Hechos 2 a esta escritura, puesto que en Hechos 2 sucede algo extraordinario en esa fiesta del Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Obvio, aquí se está refiriendo a otro año, no es el mismo año, pero la misma fiesta. Dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios. ¿Qué significa adversarios? Significa que muchos son los enemigos. Muchos me quieren hacer daño. Pero él consideró estos adversarios, estos enemigos, Pablo lo consideró como
una puerta grande y eficaz. Algo muy interesante que estamos aprendiendo en este estudio. Cuando nos encontramos en la pelea espiritual, en el ring espiritual, y estamos ahí echándonos los rounds contra las tentaciones, contra Satanás, hay que verlo positivamente, como lo vio Pablo. ¿Por qué creen que es algo positivo cuando estamos luchando con las tentaciones? Porque la fe es probada. Porque nuestra fe se prueba, según dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. En hecho, en el libro de Pedro, primer libro, en el segundo libro, habla acerca de la fe, la importancia que la fe fuese probada. Entonces, cuando nos ponemos los guantes espirituales para pelear por Dios, y estamos ejercitándonos, estamos durando en el ring, en la pelea, y estamos tratando de ganar al adversario, recordemos que esa lucha para Dios es algo positivo, algo bueno, y hay que considerarlo así, como Pablo también lo consideró. Es triste que muchos se han ocupado y entretenido e involucrado en los negocios de esta vida. ¿Sí? Se han involucrado en los asuntos de esta vida. O ya sea, están peleando otra batalla, no la buena batalla. Están peleando otra batalla. El creyente, nosotros como cristianos, como hijos de nuestro Dios, debemos de meditar en lo que dicen las Escrituras, que sí, vamos a estar en una batalla tarde que temprano, con los mismos familiares, con los más cercanos a nosotros, llámese familiares o llámese amistades o llámese los del trabajo. Vamos a meternos en un ring espiritual. Y ahí es donde se va a probar realmente nuestro esfuerzo como cristianos. Allí es donde realmente se va a probar quiénes somos. ¿Quiénes somos? El día de ayer, en las noticias y en muchas partes, por Facebook y por televisión, se hizo mucha noticia que iba a pelear que el Canelo contra el Triple G, y empezaron la pelea, se acabó y todo, y al momento que se acaba la pelea, empiezan los de las noticias a decir que quién ganó, que no ganó, que el otro ganó, pero lo que todos dijeron fue: los dos duraron hasta el 12 round. Los dos duraron toda la pelea y se dieron de golpes. ¿Por qué duraron tanto? Pues porque estaban ejercitados, tenían la capacidad, tenían todo para durar. ¿Y qué tal con nosotros? Cuando somos metidos al ring por las batallas de alrededor, las batallas que muchas veces somos metidos al ring, ¿verdad? Cuando nos cuestionan de nuestra fe, cuando nos preguntan que por qué no pecamos, que por qué no hacemos las cosas como las hace el mundo, nos meten en el ring y estamos en el ring. ¿Cuántos rounds duramos? Pregunto yo. ¿Cuántos rounds duramos? A lo mejor en el primer round decimos: no, mira, no, es que la verdad no me gusta, no me gusta, o no puedo. Pero empiezan ellos a decirte: oye, pues échate una, no es ninguna, aquí está la bot line, aquí está la bot line, o el Tecate, o aquellos que saben de todo eso, pero aquí está, échate una no es ninguna, dice. Dice: no, es que me hace daño, es que la panza, ¿verdad? No la aguanto, me hace daño. No, pero mira, aquí está una pastillita para que te tomes la pastilla, no te haga daño en la panza, pero aquí está, ya te solucioné tu problema. Ah, no, es que ya empezamos a darles otras. Entonces, ¿cuántos rounds, cuántas excusas
¿Cuántos rounds podemos durar? Déjenme decirles que con Cristo, vuelvo a repetir, con Cristo somos más que vencedores. Al momento de nosotros decir, mira, es que no puedo porque soy cristiano, vámonos, tómatela, ahí está tu knockout. Ahí está tu knockout. Allí ganas porque estás en el lado de Dios y estás dándole una razón espiritual donde nadie va a pelear contra Dios. Y el que pelea, ¿qué pasa? Pierde. Fíjense, les voy a decir algo. Yo me acuerdo cuando yo fui a trabajar en H-E-B y me decían que tenía que trabajar el domingo. Pero la ley estadounidense nos dice que el trabajo no se puede mezclar o no te pueden prohibir de asistir a tus convicciones de religión. Les voy a dar este ejemplo para comprobar este punto. Es legal, de hecho. Un cristiano puede decir, yo tengo mi derecho como cristiano de faltar al trabajo para adorar a nuestro Dios o para hacer las cosas de Dios. En las gasolineras de los musulmanes, casi son los dueños, los musulmanes o los hindús, pero a mí me tocó ir a la gasolinera del sur, acá por el Southwest, por el 610 y por el 610 y la calle Belén. Por ese rumbo me tocó estar en una gasolinera a las 12 del mediodía, y no sé si les ha tocado a ustedes también esto. Pues voy a la registradora y no hay nadie. Entonces yo volteo y llega, entonces se forma una fila de unos 5 personas y nos estamos preguntando, ¿dónde está? ¿Dónde está el dueño? Yo me acuerdo que dijo, oye, si alguien roba aquí de volada se va y nadie lo pesca, ¿verdad? Porque no hay dueño, no hay nadie que lo pueda ver lo que hizo. De repente sale la persona y dicen, discúlpame, y disculpándose, quitándose ¿cómo se le llama? Velo o algo, su cachuchita que ellos usan mientras están orando a Dios, al Dios de ellos, Alá. Y entonces, discúlpenme, dice, estaba orando. Era mi hora de la oración. Nadie lo podía demandar. A él nadie lo puede demandar. Si tú vas al trabajo y oras a Dios, nadie te puede demandar. Tienes derechos como cristianos. Tienes derechos. Entonces, nosotros como cristianos, hermanos, cuando estamos con nuestro Dios, ganamos los argumentos, los rounds espirituales, los dardos de Satanás. Simplemente hay que poner a Dios siempre de por medio. Esa es la victoria en la cual podemos nosotros descansar. En Cristo descansamos y obtenemos la victoria. La palabra pelear en este versículo de 1 de Timoteo capítulo 6 y en el versículo 12, la palabra pelear viene del lenguaje griego. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en ese lenguaje griego y viene de esta palabra que se llama AGN, así se escribe, AGN, agn, de donde se deriva la palabra agonía. ¿Sí? De ahí viene la palabra agonía, de esta palabra griega. Entonces, en el contexto en el cual estamos estudiando, aquí nos estamos dando cuenta que al ver el contexto está haciendo referencia a alguien que es atlético, a alguien que está en el deporte, incluyendo la lucha libre o el boxeo. ¿Sí? Habla de concentración, es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Concentración, esfuerzo, disciplina, se requiere disciplina a la misma vez para ganar una competencia. Fíjense, en los días del apóstol Pablo,
había esos juegos del boxeo, muy diferente a los juegos del día de hoy, o sea, al box del día de hoy. El boxeo era, y entre ellos sí tenían sus guantes, pero no tenían los guantes llenos de algodón, no tenían los guantes llenos de algodón, sino que los guantes en ese momento estaban rellenos de plomo y de hierro. Imagínense, los boxeadores en ese momento tenían que tener una disciplina y una concentración y un esfuerzo aún más que los boxeadores del día de hoy. En esos tiempos, cuando perdía un boxeador, en esos tiempos le sacaban los ojos, según dice la historia. Imagínense, los boxeadores de ese tiempo lo que sufrían, sabían la consecuencia. Por eso el apóstol Pablo, al conocer todo esto, le dice a Timoteo que se esforzara, que peleara como uno de esos boxeadores, porque esos boxeadores entrenaban de tal forma que no querían que sus ojos se los sacaran. Entonces, esto nos ayuda a pensar también, esta palabra nos ayuda a nosotros a entender que es algo constante, es un verbo. Esta palabra AGN viene de ese vocablo verbo, donde es una acción y algo constante, algo constante. Nosotros somos motivados. Al leer esas escrituras nos motivan a pelear, pero por la verdad. Y aquí es donde entra este segundo punto, la buena batalla. ¿Qué quiere decir buena batalla? Bueno, primero quiere decir que puede haber, y sobreentendemos que puede haber una batalla que es mala. Pero en este versículo nos damos cuenta que hay una batalla que es buena. Y esto me hace reflexionar a lo que dijo Judas. El libro de Judas, ahí nada más tiene un capítulo, pero vamos a ir a ese capítulo. Versículo 3, Judas, en el capítulo 1 y en el versículo 3, dice la palabra de Dios: amados, y obvio, estaba hablándole a los cristianos, a los hijos de nuestro Dios. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis por la fe. Nosotros como cristianos se nos ha animado, se nos ha motivado y se nos ha escrito exhortándonos que contendamos ardientemente por la fe. Estas son dos palabras muy importantes: contender, y luego dice no nada más contender en sí, sino contender ardientemente por la fe. Por ejemplo, una mamá que le hacen daño a su hijo o a su hija, ¿qué es lo primero que una mamá hace? Primero defiende lo suyo, contiende, y no nada más contiende o defiende, sino es una defensa de cuidado porque te voy a ganar, ¿verdad? Se pone el switch, se pone esa actitud ardientemente, se arde. Nosotros como cristianos queremos pelear y defender de esa misma forma, ardientemente, pero no por cualquier cosa, y no por palabrerías vanas, como Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, dice no peleen por palabras vanas o por opiniones, sino por la fe, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, hermanos, todos nosotros sabemos que van a la puerta los mormones, con todo respeto, ¿verdad? Pero van a la